en agua. Marcos 16:15. Respondió y dijo, ¿verdad? Id por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias por tu presencia, gracias por tu poder, gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Alabamos, glorificamos y bendecimos tu nombre. A ti sea toda honra, toda gloria y toda alabanza por los siglos de los siglos. Síguete glorificando en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso a la gloria del Señor. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Usted puede glorificar a Dios y yo sigo predicando en el nombre del Señor. Dele otro aplauso al Señor y siga alabándole. Con todo y cubrebocas, de un aleluya, de un gloria a Dios, de un santo es el Señor. ¿Y qué significa el bautismo? ¿Por qué le damos tanta importancia al bautismo los creyentes? Romanos 6:3 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. ¿Por qué es importante? Porque el bautismo representa tres cosas que este pasaje nos dice. Primero, la muerte de Cristo. Diga conmigo, la muerte de Cristo. Hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Así que lo segundo que representa, diga conmigo, es sepultura. Muerte, sepultura. A fin de que como Cristo resucitó, diga conmigo, resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en esta vida nueva. Alguien dele gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces representa tres cosas: muerte, sepultura y resurrección. Es decir, el creyente hace pública su fe, hace este pacto con el Señor donde muere, somos muertos, somos, aleluya, dice la Biblia, hemos sido bautizados en su muerte. La sangre de Cristo se hace efectiva en el bautismo. Por eso Juan dice que el agua y la sangre concuerdan. La sangre de Jesús es representada en esa agua. Casi el agua está compuesta de la sangre de agua, pero es un acto simbólico donde el agua representa que yo muero. Cristo dio su sangre preciosa por mí y yo la acepto hasta a través de este acto hermoso y precioso. Alguien dele gloria a Dios. Muerte al mundo, sepultura. Somos sepultados juntamente con Él. El hombre muere a la mala manera de vivir, a la vida antigua. Es sepultado, pero también es resucitado en Cristo Jesús. Nacemos a algo glorioso que se llama iglesia. Soy integrado al cuerpo de Cristo. Estaba en el mundo, pero el Señor me saca a una nueva vida, a un nuevo pueblo, a una nueva comunidad, que un día estaremos todos juntos allá, alabando y glorificando al Rey de Reyes. Y si alguien alabe la gloria del Señor Jesucristo. Entonces la palabra bautismo, esta palabra viene de la palabra baptizar, que significa sumergir literalmente o zambuir. Algunas personas, por más que quieran decir que bautismo es aspersión en la cabeza, eso se llama rociamiento, ¿verdad? O aspersión, cuando me echan agüita en la cabeza. Por eso aquí no echamos agüita, aquí sumergimos, sepultamos. Cuando el pastor toma a la persona y la sumerge y se cierra el agua, significa sepultura. Y luego resurrección. La aspersión no cumple con este fundamento bíblico. Hay gente que dice, pastor, a mí me bautizaron de pequeño. Y le digo, ¿lo sumergieron? No, primero, de pequeño no hay bautismos en la Biblia de infantes. Todos fueron grandes, con conciencia
de lo que iban a hacer. Y segundo, la aspersión, el rociamiento no es bautismo. La infusión tampoco. Estas formas no concuerdan con la Biblia, ni tampoco con lo que Cristo y los apóstoles hicieron. Nuestro Señor Jesucristo, los casos bíblicos que la Biblia menciona, Marcos 3:16, dice que cuando el mismo Señor fue bautizado, dice que subió del agua, es decir, fue al río Jordán. Dice, y después que fue bautizado, subió del agua, los cielos se abrieron, el Espíritu de Dios descendió como paloma y venía sobre él. Pero el mismo Señor no se le echó agüita en la cabeza. El mismo Señor fue al río Jordán, ahí estaba Juan, y le dijo: Juan, bautízame. Juan se le oponía: Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Tú no tienes pecado, tú eres el Cordero de Dios. Dijo el Señor: no es por mis pecados, sino porque conviene que cumplamos toda verdad y toda justicia. El bautismo es justicia de Dios, es obediencia al Señor. Alguien dele gloria a Dios, alguien bendiga el nombre de Jesucristo. Juan bautizaba en Edom, dice Juan 3:23, y dice ¿por qué? Porque allí había mucha agua, por eso lo hacía ahí, para poderlo sumergir. También bautizaba en el río Jordán, es decir, que Juan bautizaba en lugares donde hubiese bastante agua para poder sumergir a las personas. En Hechos 8:39, cuando el eunuco, ¿verdad?, va de Jerusalén, va regresando a su tierra, el Espíritu Santo manda a Felipe a ese carruaje y le presenta el plan de salvación. Cuando él va leyendo Isaías, va leyendo el pasaje que dice: como cordero fue llevado al matadero, él mudeció y no abrió su boca, y el eunuco no entendía, y ahí lleva el Señor a Felipe, le dice: acércate a ese carro, y le pregunta a Felipe: ¿entiendes lo que lees? Porque se necesita revelación al leer las escrituras. ¿Entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo, como diríamos en México: ni papas, benditos. ¿Cómo entenderé? Dijo, si nadie me lo explica. Y le empezó a revelar. Habla de sí mismo el profeta. A él lo golpearon, a él, o de quién habla. Y le empieza a predicar Felipe: no, es el sacrificio de Jesús. Alguien alabe la gloria de Dios. Le empezó a presentar el plan de salvación, que Cristo como cordero había sido crucificado, había sido llevado al matadero, y le presentó el plan de salvación. De seguro le habló del bautismo, porque de repente el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Y le dijo Felipe: si ya crees en esto de todo corazón, bien puedes. Y lo bautizó en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Alguien dele gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Pedro dijo en Hechos 2:38, ¿para qué era el bautismo? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué es? Para perdón de los pecados. Dos bautismos predicamos en esta casa: el del agua y el del Espíritu Santo. El del agua lo hace un hombre de Dios, pero el del Espíritu, dijo Juan, eso yo no lo puedo dar. El que viene tras mí, que yo no soy digno de desatarle ni siquiera la correa de su calzado, ese es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Alguien dele gloria a Dios. Ese viene del cielo, ese lo da el Señor, con nuevas lenguas, con señales en tu vida. Pero entonces el bautismo es primero para perdón de ¿qué, hermanos? De pecados. Eso se le dijo a Pablo cuando Pablo iba camino a Damasco. Iba persiguiendo a los cristianos, creyendo que él era muy piadoso, muy temeroso, celoso de su doctrina. Pero en el camino se le apareció un resplandor del cielo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y Saulo dijo: ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo dijo: yo no te ando persiguiendo a ti, yo iba por unos hermanitos ahí de la iglesia. No, quien persigue a la iglesia, dijo el Señor, me persigue a mí. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia son las manos de Cristo, la iglesia es Cristo aquí en la tierra caminando en ese cuerpo. Ahí puso su espíritu el Señor. Por eso hay un misterio entre Cristo y la iglesia. Esto dijo Pablo. Hay quienes no entienden qué es la iglesia, creen que son las paredes, creen que es la religiosidad. No, no, no. Algunos se quieren, aleluya, salir de la iglesia, volverse al pueblo judío. No, no, no. La salvación ya no está allá. La salvación ahora está en Cristo y en la iglesia de Cristo. Hay una dispensación llamada gracia que abrió el Señor, y la abrió para todo linaje, para toda lengua y para toda nación. Alguien dele gloria a Dios. Para todo pueblo, todo linaje, toda lengua, toda nación, para todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero, se estableció el nombre de Jesucristo. Hechos 22:16 le dijo el hombre de Dios a Pablo, cuando Pablo dijo: pues Pablo, el Señor que se te apareció camino a Damasco me ha mandado para que recibas la vista y también para que seas salvo, bendito. Y Pablo le dijo: ¿por qué te detienes, Pablo? Levántate, bautízate, Pablo, y lava tus pecados. ¿Invocando qué nombre? ¿En qué nombre fue bautizado Pablo? En el nombre de Jesucristo. Alguien dele gloria a Dios. Levántate, Pablo, lava tus pecados invocando tu nombre. Por eso en Lucas 24:27, Jesús despidiéndose. Fíjate que los 4 evangelios narran, y Lucas narra que el Señor les dio las instrucciones en la despedida de Jesús y les dice que prediquen el evangelio en todo el mundo, pero les dice que prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, que comiencen de Jerusalén, pero les dice que predicase en su nombre. Fíjate que no los mandó a predicar otro nombre, los mandó a predicar en su nombre 2 cosas: el arrepentimiento y el perdón de ¿qué? De pecados. Este es el mensaje central de la iglesia hasta el día de hoy. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, para que sean borrados vuestros pecados y vengan sobre vosotros tiempos de alguien dele gloria al Señor. Este sigue siendo el mensaje todavía. El que Jesús le dio a los 12 es el mensaje de la iglesia apostólica todavía. Arrepentíos. Y el perdón de pecados, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Colosenses 2:12 dice: son sepultados en él en el bautismo. Ahí somos sepultados en Jesús. En él también, en el bautismo también fuiste resucitados con él, mediante la fe del poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes que estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él. Ahí en el bautismo les perdonó todos los pecados. Por eso en la ley el pacto era la circuncisión. Usted quería integrarse al cuerpo o al pueblo del Señor, y había un acto llamado circuncisión. Ahora la hace el doctor Camacho aquí, pero por otras cosas, paz de Cristo, por higiene y por salud y por tantas cosas, pero no salva a nadie el doctor Camacho con eso. En la ley la circuncisión se hacía por obediencia al Señor, pero la circuncisión ahora cambió el pacto.
el pacto ahora somos sepultados con Él, donde en el bautismo, ahí somos resucitados, ahí se me hace la circuncisión, bendito sea el Señor, pero ya no en la carne, ahí se me perdonan todos los pecados, porque hay un nombre que tiene poder para hacer eso, es el nombre de alguien. Alabe la gloria, alguien dele el aplauso a la gloria del Señor. Por eso Hechos 10:43 dice que de Él dan testimonio todos los profetas. O sea que no hay ningún profeta que no haya escrito de Cristo. Lo que sucede es que la gente no tiene revelación y miran a Jehová del Antiguo Testamento y piensan que es uno. Miran a Jesús del Nuevo Testamento y dicen, esta es la segunda persona. No. Dios no es uno y Jesús es otro, no. Jesús es el mismo ayer, alabado sea el nombre de Jesús. Es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Alguien alaba. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el que es, el Espíritu Santo que está aquí. Él es el que era, el Jehová de los ejércitos, y Él es el que ha de venir, el Todopoderoso, el Cristo de la gloria. Es el que estamos adorando aquí en esta mañana. Abre la boca y alabe a Dios. Abra la boca y glorifícalo. En Cristo estamos completos. En Cristo está toda la plenitud de la divinidad. Cristo es el verdadero Dios y Cristo es la vida eterna. Yo no necesito más. En Cristo tengo todo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre? Ahí sí, humano. Y el Padre en mí, en el Hijo de Dios, en el santo ser que nacerá, dice Lucas 1:35, será llamado Hijo de Dios, porque en esa carne, dice 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. ¿En qué carne? En la carne que Él mismo engendró, en la carne de su Hijo Jesucristo. Por eso dice 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese mismo es el verdadero Dios y es la vida eterna. Alguien alabe la gloria de Dios. En Cristo tenemos todo. De Él dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren van a recibir perdón de pecados. ¿Por qué, hermanos? Por el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el que tiene el poder. En ese nombre se van los demonios, en ese nombre se van las enfermedades, en ese nombre se va la depresión, en ese nombre se va la pobreza, la ruina, el fracaso, la miseria, y en ese nombre hay perdón de pecados. Alguien dele gloria a Dios. En ese nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quiénes deben ser bautizados? ¿Quiénes? El ejemplo más grande, porque hay gente que dice, pues yo ando bien en el Señor, no entendía esto, pero no ando en pecado, ando bien. Hoy para mí esta familia es un ejemplo de humildad, porque yo creo que son gente muy temerosa de Dios, y a pesar de ser temeroso de Dios, no vienen porque andan en pecado, vienen por obediencia al Señor. Jesús no fue al bautismo porque iba en pecado. Jesús fue porque, aunque todos somos pecadores de Cristo para acá, ¿verdad? Aún nosotros todos somos pecadores, no hay justo más del Señor, pero el Señor fue por obediencia. El ejemplo más grande es Jesús. Jesús subió del agua, fue bautizado. Necesitaba Jesús, como humano tenía que obedecer la misma palabra que Él iba a dar.
Si él iba a mandar ser sepultados en el bautismo, entonces él iba a poner el ejemplo del Señor. Y el Señor mismo bajó ahí. Juan se oponía, ¿verdad? Juan no quería, pero le dijo: Juan, si yo te mandé por delante que me enderezaras el camino, bendito sea el Señor. Dijo Juan: tú eres la voz que clama en el desierto, la que profetizó Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino para Jehová, dice Isaías. Enderezad calzado para nuestro Dios. Y apareció Juan el Bautista y dijo: este es de quien habló el profeta Isaías. En Isaías 43, este Jehová de los ejércitos, yo vine nomás a prepararle camino. Alabado. Cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Este es de quien habló el profeta Isaías. Alguien dele gloria a Dios. Isaías profetizó de Jehová, y ese Jehová está ahí frente a Juan el Bautista, humanado en carne. Los judíos entendieron esto también en Hechos 2:38. Los judíos que habían venido de todo el mundo a la convención, estaban los judíos ahí, ¿verdad? De todo el mundo reunidos. Dice la Biblia que oía que hablaban en lenguas. Habían venido de todas las naciones bajo el cielo. Los judíos se congregaban cada año en su fiesta solemne para adorar a Dios. Pero los cristianos no estaban en la fiesta, estaban en el aposento alto de fiesta con Jesús. Y dice la Biblia que cuando iban pasando por el aposento alto a su fiesta, miraban a los cristianos: ¿qué es esto? Pasaban por el culto y eran llenos del Espíritu. Alguien alabe la gloria de Dios. Veían, alabado sea, ¿qué es esto? ¿Por qué oímos que hablan en otras lenguas las maravillas de Dios? Y se reunieron más de 3,000 ahí. Y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese, porque dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Venimos a la convención judía, pero ¿qué hacemos para ser salvos? Y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, para los que están lejos, y para los de Mazatlán, Sinaloa, y para todos los mexicanos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Alguien dele gloria a Dios. Esto es para judíos, pero también para nosotros. Y 3,000 ese día fueron bautizados en el nombre de Jesús. 3,000 personas. Porque algunos dicen es que el bautismo en el nombre de Jesús no es para judíos, o nomás para judíos. Otros dicen es para judíos y no judíos. También es para samaritanos. Los samaritanos eran judíos excluidos porque se habían casado con mundanos, paz de Cristo. Eran judíos mezclados con otras razas. Y los samaritanos vivían aparte en Samaria. Los judíos le sacaban vuelta a Samaria, no entraban por ahí. ¿Se acuerdan que Jesús llegó a Samaria? Estaba una samaritana ahí, una prostituta, y el Señor, los discípulos se asustaron de ver lo que hablaba con samaritanos. Lo hallaron hablando, se asustaron porque ellos pues tenían que no se juntaban judíos y samaritanos, pero los samaritanos también. Y cuando el Señor manda también, aleluya, a bautizar a Samaria, también lo bautizan en el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 8 verso 14, cuando oyeron los apóstoles que Jerusalén, que Samaria también recibía la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan a Samaria. Habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque los de Samaria no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, pero ya los habían bautizado. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Alguien dele gloria a Dios. Los judíos bautizados en el nombre de Jesús, los samaritanos bautizados en el nombre de Jesús. Y luego el Señor lo mandó el bautismo para todos los que creyeran. Marcos 16:15 les dijo: vayan por todo el mundo, prediquen este evangelio, que el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo.
Se recibe la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesús mediante el bautismo. Y cuando el evangelio llega a los gentiles, en Hechos 10:44, dice la Biblia que había un hombre que oraba al Señor, clamaba a Dios, pero este era gentil, era romano. Pero cuando el Señor le manda a decir que traiga a Pedro, y Pedro va y da el discurso, dice que oían el discurso de Pedro, se convirtieron también. Mientras hablaba Pedro, Hechos 10:44, estas palabras: cayó el Espíritu Santo sobre los que oían el discurso. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que sobre gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Porque el judío decía: no, si no se hacen judíos no son salvos, y querían judaizar a todo mundo. Y bendito sea el Señor, y se dieron cuenta que sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo también, porque oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Y dijo Pedro: ¿puede acaso impedir el agua para que no sean bautizados como nosotros estos que han también recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, y la iglesia arranca entre los gentiles bautizada en el poderoso nombre de Jesús. Alguien dele gloria a Dios. La iglesia de Jerusalén en el nombre de Jesús. La iglesia de Samaria en el nombre de Jesús. La iglesia entre los gentiles en el nombre de Jesús. Porque este es un pacto. El mandato sigue vigente hasta el día de hoy. Debemos creer y obedecer esta fe, hacer un pacto con Jesucristo mediante el bautismo. En la ley el pacto era la circuncisión. En la gracia el pacto es el bautismo. Hago un pacto con el Señor. ¿En qué nombre? Ya lo hablamos. Pedro dijo: en el nombre de Jesucristo, porque es el nombre que perdona pecados. En Hechos 22:16 a Pablo le dijeron: invocando su nombre. Jesús mandó en Lucas 24:47 que se predicase en su nombre. En Hechos 10:43 dice que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No hay ninguna evidencia bíblica que algún apóstol haya invocado otro nombre. No existe desde Mateo hasta Apocalipsis ninguna invocación que no sea el nombre de Jesucristo. Los 12 apóstoles y los padres de la iglesia primitiva hasta el siglo III, toda la historia de la iglesia invocaban el nombre de Jesús. Fue hasta el siglo III que Constantino cambió el bautismo a otra invocación. Pero del siglo I al siglo III no hay registro histórico de ningún cristiano que no haya sido bautizado. Todas las enciclopedias, la británica, las enciclopedias bíblicas concuerdan. Aún la religión que inventó las tres personas confiesa que al principio ellos dicen: por error los apóstoles del primer siglo y segundo y tercero bautizaban en el nombre, pero nosotros no sabemos que es por error. El error entró en el siglo III, y la iglesia disidente del siglo IV, que no se alineó al imperio romano, la iglesia que decidió que la persiguieran, que los siguieran todavía, siguió bautizando en el siglo IV. Los valdenses, los montanenses, los cuáqueros y grupos que se escondían en montaña siguieron invocando el nombre de Jesús. Siglo V, siglo VI, siglo VII. Aún en el tiempo de los reformadores, Miguel de Cervés y todos los obispos que lo seguían bautizando en el nombre de Jesús. Siglo XVII. En el siglo XX el Espíritu Santo cae en Azusa, en la calle
de Azusa de Los Ángeles, California, y revela otra vez que la invocación debe ser en el nombre de Jesucristo. Y la misión de la fe apostólica de la calle Azusa empieza a bautizar de nuevo en el nombre de Jesucristo por todo el mundo. Sale el pentecostalismo bautizando en el nombre de Jesús hasta el día de hoy, y el nombre de Jesús va a ser predicado en todo el mundo. Alguien alabe la gloria de Dios, porque no hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que hasta el día de hoy y hasta que Cristo venga, vamos a predicar que hay poder en el nombre de Jesús. Hay salvación en el nombre de Jesús. Hechos 19. Llega Pablo a una ciudad llamada Éfeso. Y en Éfeso encontró ya creyentes cantando y alabando al Señor. Hay un culto, Pablo, ahí. Dice que estaban los discípulos de Juan, temerosos de Dios. Y les dijo Pablo: ¿son cristianos? Pues sí, dijeron. ¿En qué fueron bautizados?, les preguntó. ¿En qué fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Les dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que vendría después de él, no en él, no en Juan. Porque la costumbre del primer siglo y de todos los tiempos antiguos era que el discípulo se bautizaba en nombre de su maestro. Todos los registros son que el discípulo se le bautizaba en el nombre del maestro. Y ellos dijeron: ¿en qué fueron bautizados? En el de Juan. No, dijo, Juan no predicó su nombre. Juan dijo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, se les abrieron los ojos. Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Alguien dele gloria a Dios. Dijeron: si eso es la palabra, obedecemos la palabra de Dios. Los de Samaria, ya hablamos, bautizados en el nombre de Jesús. Los de Roma, dice: ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados, ¿en qué nombre? En Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. La familia de Cornelio, ya hablamos, los mandó bautizar Pedro en el nombre de Jesús. El mismo apóstol Pablo, Hechos 22:16, bautizado en el nombre de Jesús. Juan escribió las epístolas no a una iglesia. Las epístolas de Juan son universales, a todas, y a todas les escribe: os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Alguien dele gloria a Dios. Todas las iglesias del siglo I, siglo II eran bautizadas en el nombre de Jesús. Y todo el mundo, Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en... ¿dónde está la vida? En el nombre de Jesucristo. No hay, fuera de eso no hay salvación. Es el nombre de Jesús el que perdona pecados, no es el nombre de Juan, no es el nombre de Pedro. Dijo Pablo: fueron bautizados en mi nombre, porque unos decían: yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Dijo Pablo: no, alabado sea el nombre de Jesús. El que perdona pecados se llama Jesucristo. Alguien dele gloria al Señor, es Cristo. Dice Hechos 4:11, es la piedra reprobada por los que han querido edificar la iglesia, pero Cristo ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No existe. Mire, de los más de 70 nombres que conocemos o más que se le pronunciaban a Dios: Jehová, Yahvé, Rafa, Jireh, Elohim, Shalom, Adonai. De todos los nombres de Dios,
hay un nombre que está por encima de todos esos nombres. Alguien alabe la gloria. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, se doblan solo bajo el nombre poderoso de Jesucristo. De los que están en la tierra, ¿habrá alguien aquí en Mazatlán que se arrodille al nombre de Jesucristo? Alguien diga gloria a Dios. De los que están en la tierra, y si hay alguien debajo de la tierra, también se tiene que arrodillar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Para que podamos ser salvos solo en el nombre de Jesús. Entonces hoy, que es un día tan especial, yo tengo la pila llena, la preparé para 2, pero la trompeta está llamando. Alabado sea el nombre de Cristo. La trompeta está llamando. ¿Quién se quiere bautizar? Unos dicen que mañana y otros dicen ay después, pero la trompeta sigue, bendito sea el Señor. ¿Quién se quiere bautizar? Alguien dele gloria al Señor. Hay un nombre sobre todo nombre. Yo no sé por qué muchos religiosos le tienen miedo al nombre de Jesucristo. Yo tengo amigos míos, a veces convivo con ellos y son mis compañeros y amigos, y le digo, mire pastor, a veces algunos, ¿en qué nombre oran? En el nombre de Jesús. ¿En qué nombre se salen los demonios? En el nombre de Jesús. ¿Y en qué nombre hay salvación? Y se quedan trabados ahí, bendito sea el Señor. Le digo, si para todo invocas el nombre de Jesús, ¿por qué en la salvación le pones freno? Todo lo que hagáis, dijo el Señor, sea de hecho o de palabra, lo tienes que hacer ¿en qué? En el nombre de Jesús. Alguien dele gloria a Dios. Yo no sé por qué le tienen miedo al nombre de Jesucristo. Es que Cristo mandó en Hechos 28, 19, id por todo el mundo, ¿verdad? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo le digo, ¿y cuál es ese nombre del Padre? Porque Jesús no dijo pronuncia la palabra Padre o pronuncia la palabra Hijo. Dijo, bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjate que el mandamiento está en singular. No dijo en los nombres, el del Padre, no, dijo en el nombre del Padre, que también lo tiene el Hijo y que lo tiene el Espíritu. Porque Cristo dijo, yo he venido en nombre de ¿quién? De mi Padre. Si alguien trajera su propio nombre, en él creyeran. Pero yo traigo, Padre, he dado a conocer tu nombre, el nombre que me diste. Por eso el ángel dijo, hey, no le vas a poner como quieres, le vas a poner Jesús, Emmanuel, que es el mismo Dios con nosotros. Alguien alabe la gloria. Jesucristo es el nombre de Dios. En aquel día dice, Jehová será uno y uno su nombre. ¿Sabe qué significa Jesucristo? Jehová Salvador. Bendito sea. Jehová salva. Salvación, bendito sea el Señor. ¿Y sabe qué dijo el Señor del Espíritu Santo? Dijo el Señor, el Espíritu Santo, dijo, el cual el Padre enviará ¿en qué? En mi nombre. El Espíritu Santo no responde a ningún otro nombre. Y luego dijo el Señor, pero si no entendieron, no los dejaré huérfanos. Yo soy el que vendré a vos. No viene otro. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce.
pero vosotros lo conocen al Espíritu Santo, porque aquí mora con ustedes y un día estará en ustedes. Alabado sea el nombre de Jesucristo. No los dejaré huérfanos. Yo soy el Padre que vendré a ustedes. Por eso la gente se confunde porque no entiende. Me dijo un hermano, es que yo adoro a 3. Yo le dije, si batallo para cumplirle a 1, bendito sea el Señor, ¿cómo le haces para quedarle bien con 3? Si yo batallo para cumplirle a 1 solo, bendito sea el nombre de Jesús. Y se confunden cuando están orando. La gente no hay a cuál le pido de los 3. Le pido a papá, le pido al Hijo, le pido al Espíritu. Hay un solo Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno. Alguien dele gloria a Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Esto lo saben hasta los demonios y le tiemblan. Dice Juan que cuando llegó al cielo, miré en el cielo un trono y en el trono uno sentado. Ni miró 3 tronos, ni miró 3 sentados. El que estaba sentado me dijo, yo soy el que vivo y estuve muerto. Alabado sea el Señor. Y vivo por los siglos de los siglos. Juan extendió su diestra sobre mí, dijo Juan. Soy el alfa, Juan, soy la omega, soy el principio y soy el fin. Entonces en Cristo estamos completos. Dele un aplauso al Señor. Yo quiero que se ponga de pie.